Revelado, lo inesperado que hice mientras mi nieta se congelaba fuera en Navidad, cambiando todo, la niebla del invierno se instalaba en el pequeño rancho de Miguel, ocultando las colinas de Oaxaca bajo un manto de frío. El aire olía a tierra húmeda y chimeneas humeantes mientras la risa de su nieta Valentina rompía el silencio. Afuera, ella y sus amigos jugaban, sus voces dibujaban ecos de alegría que contrastaban con el peso del mundo que Miguel cargaba en su corazón. En los días de Navidad, el amor y la unidad siempre habían sido sus pilares, pero este año la pobreza y la desesperanza lo envolvían como un abrigo incómodo. Con sus manos arrugadas, Miguel reflexionaba sobre su vida. Desde niño había aprendido a trabajar duro como su padre, quien sacrificó todo por mantener a la familia a raya. Había risas, juegos, pero también sufrimiento. A medida que miraba a Valentina construir un muñeco de nieve, sentía que la alegría de la infancia se desvanecía, pisoteada por la dura realidad del desempleo que golpeaba su comunidad. Cada carcajada era un recordatorio de que el futuro de su niña estaba en juego, a merced de una vida que parecía no ofrecer más que escasez. Fue entonces cuando escuchó el timbre del teléfono. La voz al otro lado, llena de promesas y dinero, ofrecía un trabajo en la ciudad. Miguel sintió mariposas en su estómago. La oferta era tentadora, suficiente dinero para dar a Valentina lo que nunca tuvo. Pero a cambio dejaría atrás su hogar, su familia, todo lo que siempre había amado. La pregunta atormentaba su mente, ¿vale más el dinero que el calor de su familia? Mientras el frío se hacía más intenso, su hija, madre de Valentina, entró en la sala. Con un rostro preocupado, pidió que aceptara el trabajo. Papá, esto es lo que necesitamos. Las fiestas ya no son lo que eran, y todos lo sabemos. Esas palabras fueron un balde de agua fría que encendió un fuego de resentimientos olvidados. Miguel recordaba las noches en que las risas ahogaban las preocupaciones, pero ahora también estaban allí los murmullos de la escasez, del futuro incierto. Pero comenzó a decir Miguel, pero su voz se quebró. En su mente el eco del sacrificio y la unión familiar luchaba contra el deseo de estabilidad financiera. Los ojos brillantes de Valentina se dibujaban en su memoria, llenos de esperanza e inocencia, como si pudieran salvarlo de la confusión. Se sintió dividido, el amor por su nieta le gritaba que debía quedarse, pero la realidad lo atormentaba con la presión de aceptar la oferta. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noche de Navidad caía. Miguel se asomó por la ventana y lo que vio lo llenó de determinación. Valentina trataba de hacer su muñeco de nieve con los otros niños, riendo y compartiendo. Esa risa había sido la razón por la que había trabajado tan duro, por la que había luchado siempre. Fue en ese preciso instante que comprendió, el verdadero regalo de Navidad no era lo material, sino la comunidad, la unión, la esperanza compartida. Con un latido audaz en su corazón, decidió organizar una reunión en su hogar, juntar a todos los que como él sentían el peso de la vida. Un momento de alegría, de fuerza comunitaria, había nacido en su mente. Sin embargo, antes de compartir esta idea, un golpe resonante llegó a la puerta, interrumpiendo su reflexión. Miguel, con el corazón en un puño y una renovada sensación de urgencia, se acercó a la puerta, sin imaginar que esa visita inesperada podría cambiarlo todo. ¿Qué revelaciones lo esperaban al otro lado? La puerta chirrió al abrirse, y Miguel se encontró frente a un hombre de aspecto desgastado. Su rostro llevaba marcas de un sufrimiento que hablaba a gritos. Una larga bufanda desgastada rodeaba su cuello, y sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de determinación. Su presencia, aunque abrupta, parecía prometer algo que Miguel no podía ignorar. Disculpe, señor. Me llamo Ramón, dijo el hombre sin rodeos, como si ya hubiese decidido lo que venía a hacer. He escuchado que usted está organizando una reunión. Necesitamos desesperadamente unir fuerzas. Miguel parpadeó, sorprendido. No había esperado que alguien conociera su idea antes de pronunciarla. Ramón continuó, no somos solo vecinos. Somos una comunidad que se enfrenta a problemas similares. La falta de trabajo o la inseguridad, todo nos está afectando.
La unión es nuestra única esperanza. Una mezcla de emoción y miedo recorrió el cuerpo de Miguel. ¿De verdad podrían unirse y encontrar soluciones juntos? Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad. Es cierto, respondió Miguel, tratando de disimular la ansiedad en su voz. Pero no estoy seguro de que sea suficiente. Todos tenemos miedo y las circunstancias son difíciles. Ramón dio un paso adelante, su mirada penetrante. Escuche, Miguel. La Navidad no debe ser solo días de alegría atrapados en nuestras casas. Necesitamos un plan, acciones concretas. Juntos podemos crear oportunidades, ayudarnos unos a otros. Afuera, la risa de Valentina y los otros niños seguía resonando, como un eco lejano que contrastaba con la seriedad de la conversación. Miguel veía cómo sus risas se unían en una melodía de esperanza. Él también quería ser parte de esa melodía. Podríamos organizar un mercado, un lugar donde cada familia pueda vender sus productos. Hay talento y recursos en nuestra comunidad, solo necesitamos un espacio para brillar, sugirió Ramón, sus palabras fluyendo como un río de ideas frescas. La mente de Miguel se iluminó. Un mercado podría ser esa una manera de unir a todos, de generar ingresos. Pero las dudas no desaparecieron de inmediato. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si la gente no se une? «¿Y si sí?», replicó Ramón, sonriendo, el brillo de sus ojos haciendo eco del deseo de cambiar las cosas. La única forma de saberlo es intentarlo. La sinceridad en su voz resonó en el pecho de Miguel, haciéndolo sentir como si se rompieran cadenas invisibles que lo mantenían prisionero del miedo. «Está bien», finalmente dijo. «Comencemos a planear. Si todos se involucran, tal vez podamos dar un paso hacia adelante». La emoción invadió la habitación, y por primera vez en meses, Miguel sintió que había atisbo de esperanza. Con el corazón latiendo fuerte se movió para invitar a Ramón a entrar, pero esa acción simple se sintió monumental. Mientras tanto, en el jardín, Valentina y los niños seguían jugando, ajenos a la transformación que estaba teniendo lugar en su hogar. Miguel sonrió sabiendo que todo lo que hacía era para darles un futuro mejor, pero justo cuando la conversación comenzaba a fluir con nuevas ideas y sueños, otro golpe retumbó en la puerta. Miguel se detuvo sintiendo que una sombra de inquietud lo envolvía nuevamente. ¿Quién más podría surgir de la niebla de aquella noche de Navidad? ¿Otro rostro, otra historia? ¿Podría esto ser aún más grande de lo que jamás imaginó? La incertidumbre estaba en el aire, casi tangible. Miguel se acercó lentamente a la puerta, una mezcla de curiosidad y miedo pululando dentro de su pecho. Con cada paso, la inquietud crecía. ¿Qué más podía cambiar esta noche? Con un ligero temblor en sus manos decidió abrirla. Afuera, la oscuridad parecía tragar el jardín, pero una figura se recortó contra el frío. Era una mujer, envuelta en un abrigo grueso y un gorro de lana que apenas dejaba ver su rostro. Su aliento se condensaba en el aire, mientras ella miraba a Miguel con preocupación. «Señor. Disculpe la intrusión, pero tengo que hablar con usted», dijo, su voz temblorosa, casi como si le costara salir de sus labios. Miguel, sorprendido y algo confundido, la invitó a pasar. La mujer cruzó el umbral y su mirada se posó en Ramón, quien la observaba con interés. «Soy Clara», se presentó, y aunque su voz era suave, había un peso en sus ojos que Miguel sintió de inmediato. La tensión en el aire se hizo palpable. «He estado en el barrio por mucho tiempo, y sé que muchos de nosotros nos enfrentamos a retos». Pero Clara pausó tragándose las palabras. «Nuestras historias son más complicadas de lo que parece». Miguel sintió que sus dudas se levantaban de las sombras. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Mi hijo no puede encontrar trabajo. Nos estamos quedando sin recursos», reveló Clara, dejando caer la cabeza. «Los días se hacen más fríos y es cada vez más difícil mantener la esperanza». La empatía de Miguel se activó instantáneamente. El dolor de Clara resonaba con sus propias luchas y las de vecinos, amigos, e incluso consigo mismo. A su lado, Ramón observaba la escena, captando el giro de la conversación. «¿Cuántos de nosotros estamos pasando por lo mismo?», preguntó Ramón, mirándolos a ambos. «Esto no es solo un problema de uno. Es un problema de todos nosotros. Un mercado podría ofrecer mucho más que una plataforma para vender. Puede ser un lugar de encuentro, una comunidad que se levanta, y que se ayuda». Las palabras de Ramón encontraron eco en el corazón de Miguel.
Pero las dudas continuaban grisando su mente. ¿Cómo convenceremos a otros a unirse? ¿Cómo podemos hacer que confíen en nosotros? Clara levantó la mirada, y aunque sus ojos estaban empañados de lágrimas, había una tenacidad que brillaba en ellos. Algunos no creerán en nosotros, pero muchos lo harán. Y esos muchos pueden ser la chispa que encienda a los demás. No podemos seguir encerrados en nuestros miedos. Miguel tomó aire, sintiendo un leve atisbo de energía recorriendo su cuerpo. Era verdad. La inseguridad era una sombra que se cernía sobre todos, pero podían empezar una llama de esperanza. Ojalá la familia se uniera. Ojalá otros sintieran el impulso de salir de sus casas y ser parte de esta lucha, un nuevo impulso de correlación rogó dentro de él. Entonces hagamos un plan para reunir a más personas. La idea crecía rápidamente como la llama de una vela encendida. Miguel sintió su corazón vibrar de emoción y miedo a la vez. Valentina podría unirse, sus risas servirían de aliento. Y si todos los niños del vecindario participaran y sus familias se acercaran, sería posible, pero Clara interrumpió sus pensamientos. Hay algo más que deben saber, dijo mientras su voz temblaba. He escuchado rumores oscuros que podrían amenazarnos. No solo de la falta de trabajo. Algo más está por venir, algo que podría cambiarnos para siempre. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Qué podría ser más devastador que la crisis actual? Las miradas se cruzaron entre los tres, y la ansiedad llenó el aire como una tormenta inminente. Las sombras no solo se alzaban en la noche, sino también dentro de su comunidad. Mientras la calidez de la conversación comenzaba a ascender, la inquietud se colaba nuevamente, sembrando dudas sobre el futuro que intentaban construir. Como unir fuerzas frente a lo desconocido, todo se volvía más complejo, y la estabilidad que soñaban construir parecía deslizarse entre sus dedos. Mientras la noche caía más y más, cada uno de ellos se preguntaba, ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que se avecinaba? La inquietud en el aire se volvió casi tangible, como una alfombra pesada que aplastaba el ánimo de los presentes. Miguel sentía que su corazón latía con fuerza, ahora más que nunca consciente de cuán frágil era la esperanza. ¿Qué más podría ser más devastador? Se acercó a Clara, buscando en su mirada alguna respuesta que la misma no parecía tener. Clara, ¿puedes darnos más información? ¿De qué rumores hablas?, preguntó Ramón, su voz firme pero llena de preocupación. Clara tomó aire, como si estuviera preparándose para un gran salto. He escuchado que hay personas que están intentando tomar control de nuestro barrio. No solo en el mercado, sino en todo. Quieren despojarnos de lo que tenemos, incluso de nuestras casas. Están comprando propiedades a bajo costo, aprovechándose de nuestra desesperación. Las palabras de Clara hicieron que el frío recorriera la espalda de Miguel. Se imaginó a su familia siendo desplazada, su hogar dotado de memorias y calidez convertido en un lugar vacío. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan con esto?, se preguntó en voz alta. Creen que pueden rehacer el barrio, construir algo nuevo, algo que no nos incluye, explicó Clara con la voz más decidida. Quieren convertirlo en un centro comercial o en una zona turística, donde solo ellos se beneficien. Miguel sintió que la rabia crecía dentro de él. No solo era el miedo a perder su hogar, era la injusticia que rodeaba todo esto. A su lado, Ramón reflejaba el mismo fervor. No podemos permitir que esto suceda. Necesitamos unir nuestras voces, hablar con nuestros vecinos, hacer que entiendan lo que está en juego. Pero no todos estarán de acuerdo, murmuró Miguel, dudoso. Algunas familias ya tienen miedo de perder lo poco que tienen. No será fácil convencerlos. Sabes que no es fácil, pero si no luchamos perderemos más que solo una casa, intervino Clara, sus ojos resplandecían con determinación. Debemos ser la voz de aquellos que no pueden alzar la suya. Si nos unimos podemos crear un frente fuerte. El miedo se vuelve más liviano cuando compartimos nuestra carga. Las palabras de Clara resonaron en el interior de Miguel. Era cierto, el apoyo mutuo podía construir una barrera contra la adversidad. La antepasada imagen de sus vecinos, todos pegados a las ventanas con caras asustadas, comenzaba a transformarse en rostros decididos marchando juntos. Entonces hagamos un plan, un encuentro comunitario. Un lugar donde contemos nuestras experiencias y preocupaciones, sugirió Ramón. Necesitamos que todos sientan la urgencia de actuar. Pero en su mente había una espina de duda.
¿sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? El aire se volvió aún más espeso cuando el silencio se apoderó del salón. Miguel vio cómo los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero en medio del sufrimiento, había un brillo de esperanza. Fue entonces cuando una idea resplandeció en su mente. ¿Podremos involucrar a los niños? Ellos son el futuro. Pueden pintar murales en el vecindario, mostrar la belleza de nuestro hogar. Esa podría ser nuestra estrategia. Ramón asintió, iluminándose. Esa es una excelente idea. Hay que inyectar vida a esto, crear un movimiento que no solo defienda, sino que celebre nuestra comunidad. Tenemos que mostrarles lo que somos capaces de hacer juntos. La emoción comenzó a crecer como un fuego, tomando su lugar en el corazón de los tres. Pero de repente el zumbido del teléfono de Miguel rompió la efusión de energía. Era un mensaje de Valentina: papá, apúrate, hay algo que ver en la televisión. Es importante. Miguel sintió que el aire se le cortaba. ¿Qué podría ser tan urgente? Con el corazón agitado, le pidió a Clara y a Ramón que le esperaran un momento. Al abrir la televisión, una voz en off decía que una propiedad emblemática del barrio, un antiguo teatro, estaba a punto de ser subastada. Las imágenes de las obras que se realizarían allí mostraban un futuro aterrador y brillante al mismo tiempo. Mientras la pantalla iluminaba su rostro, Miguel comprendió que la lucha no era solo por su hogar. Estaba en juego la esencia misma de su comunidad. De repente una pregunta resonó en su mente: ¿tendrían el poder de unirse y cambiarlo todo, antes de que fuera demasiado tarde? Los ecos de su esperanza y sus miedos comenzaban a chocar, creando una expectación ruidosa en su interior. Pero antes de que pudiera procesar la verdad de lo que enfrentaban, sintió que la historia recién comenzaba a revelar su naturaleza compleja. Lo que estaba por venir iba a ser más que un simple desafío, sería una confrontación completa con su presente. La pantalla del televisor parpadeaba, reflejando en el rostro de Miguel la tensión que parecía envolverlo todo. Podía sentir un torbellino de emociones, enojo, tristeza y, sobre todo, una creciente determinación. La imagen del antiguo teatro se combinaba con visiones de un futuro incierto, un golpe directo al corazón de su hogar. Clara y Ramón esperaban impacientes mientras Miguel se sumergía en sus pensamientos. Fue Ramón quien rompió el silencio. Es solo un lugar, ¿verdad? Pero lo que significa para nosotros es mucho más. El teatro no solo es ladrillo y cemento, es parte de nuestra historia. Miguel asintió, recordando las numerosas funciones a las que asistió de niño, cada risa y cada aplauso que resonaban en las paredes de ese lugar. No podemos dejar que lo conviertan en una tienda de ropa o algo similar. Eso sería como rasgar una página de nuestra memoria. Lo que tenemos que hacer es reunir a los demás. Si la comunidad no entiende el valor de este lugar, se perderá sin que lo notemos. Hay que movernos rápido, insistió Clara con firmeza. Miguel sintió su corazón latir más fuerte. Sabían que el tiempo estaba en su contra, así que esa misma tarde, se pusieron manos a la obra. Miguel salió a la calle, caminando de un lado a otro, tocando las puertas de los vecinos. Con cada timbre que sonaba, su ansiedad crecía, pero también su convicción. Algunos le respondieron con sonrisas, otros con miradas de escepticismo. Sin embargo, todos escuchaban. La urgencia en su voz parecía resonar en la mayoría. Poco a poco un grupo se fue formando, y la chispa de la esperanza resplandecía en sus caras. La noticia del encuentro comunitario se diseminó como fuego entre dos papeles. La noche previa al evento, Miguel no pudo dormir. Se despertó a la madrugada, pensando en el teatro, en cómo cada rincón guardaba un recuerdo vital. Lo haremos por ellos, murmuró al aire, recordando el rostro de Valentina, ansiosa por contribuir a este cambio. Quería que su nieta heredara no solo su casa, sino el espíritu de una comunidad unida y luchadora. El día del encuentro amaneció nublado, lo que pareció un presagio de tormenta, pero en el corazón de Miguel había luz. La gente llegó entre murmullos y preguntas. Miguel se puso de pie frente a todos, sintiendo el peso de sus miradas, algunas llenas de miedo, otras de determinación. Esto no es solo por el teatro, es por nosotros, por nuestras historias, por nuestros hijos, comenzó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Si dejamos que nos arrebaten este lugar, estaremos dejando que nos arrebaten nuestra esencia. Los rostros alrededor de él comenzaron a iluminarse. Clara se unió a él y luego Ramón, cada uno compartiendo un recuerdo del teatro.
lo que esa edificación emblemática había significado para ellos. Las historias se entrelazaban, formando un manto de memoria y pertenencia. Cuando la reunión terminó, la comunidad se sentía impulsada. Se comprometieron a organizar una manifestación el día de la subasta, llevando carteles con los mensajes de todos: este lugar es nuestro, y no al desalojo. Miguel sintió que la emoción creciera como una ola. Sin embargo, mientras celebraban su unidad, Miguel no pudo evitar notar la expresión preocupada de Clara. Buscó en sus ojos preguntándose qué más se escondía. Ella inclinó la cabeza. En un susurro casi inaudible dijo: Miguel, hay algo más que debes saber. El corazón de Miguel se detuvo un instante. ¿Qué podía ser tan importante que ella lo mantuvo en secreto? La tensión de lo desconocido creció, interrumpiendo la alegría del momento. ¿Podría haber algo que amenazara aún más a su comunidad? ¿Cómo enfrentar un nuevo adversario que hasta ahora permanecía en la sombra? Aquella frase flotaba en el aire, pesando más que el miedo, abriendo las puertas a una nueva verdad. Una verdad que, al ser revelada, podría cambiar todo una vez más. Miguel sabía que debía centrar su mente en la noticia que Clara estaba a punto de compartir, pero el eco de sus propias dudas lo distraía. Su corazón latía rápido y su respiración se hacía más pesada. Se preguntaba si esa revelación podría deshacer todo lo que habían conseguido en poco tiempo. Con un gesto, Clara lo instó a acercarse, su voz se tornó más urgente. Es sobre el nuevo propietario del teatro, comenzaron sus palabras, pero el miedo se apoderó de ella. Miguel se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar. He escuchado rumores. Su nombre es Mateo Salazar, y no solo está interesado en el teatro. Dicen que tiene planes para toda la zona. Miguel sintió un escalofrío. Mateo era un empresario conocido por su agresividad en los mercados. Las palabras de Clara hicieron que el mundo a su alrededor se parara un instante. ¿Qué planes? ¿Qué más está tramando? Preguntó, sintiendo la necesidad de saber. Construir un centro comercial, murmuró Clara, sus ojos reflejando el miedo por lo que eso significaría. No solo el teatro, sino todos esos negocios pequeños que son nuestra vida. Nos quitaría todo, Miguel. Esos lugares que han sido una extensión de nuestras casas. Ya lo ha hecho en otros lugares. No podemos dejar que esto suceda. Miguel exclamó, una chispa de determinación surgiendo en su interior. Su mente empezaba a trabajar en una forma de combatir aquello. La comunidad podría unirse aún más, no solo por el teatro, sino por su patrimonio, por su modo de vida. Sin embargo, la preocupación envolvía su voz. La reunión había sido un primer paso, pero ahora se necesitaba un plan más concreto. Se miraron unos momentos, comprendiendo que la batalla apenas comenzaba. Los murmullos a su alrededor aumentaban, los otros vecinos empezaron a captar la gravedad de la situación. Miguel se apresuró a hablar nuevamente. Si debemos luchar, entonces deberíamos hacerlo juntos y con todo lo que tengamos. Necesitamos reunir a más personas, no solo para la manifestación, sino para confrontar esta amenaza antes de que sea demasiado tarde, propuso, mientras el grupo comenzaba a murmurar. Sin embargo, Clara colocó una mano en su brazo. Miguel, hay algo más que no he querido decirte. Mateo no viene solo. Traerá a su gente, podría ser peligroso. La claridad de su voz se fraguó entre preocupación y valentía. Miguel cerró los ojos por un momento, imaginando el potencial de conflicto. Sus instintos le decían que debían prepararse. Su visión se centró en la imagen del teatro, en la alegría que había representado para generaciones. No vamos a dejarnos intimidar. Necesitamos ser más inteligentes que ellos. Proteger lo que es nuestro. Si ellos creen que esto es solo otro negocio, se van a llevar una gran sorpresa, dijo con fuerza. La sala comenzó a llenar de murmullos de acuerdo, algunos comenzaron a compartir ideas sobre cómo organizarse mejor. Miguel sintió el aliento de esperanza, estaban juntos en esta lucha. La comunidad se movilizaba, se sentía invencible, pero en el fondo de su corazón, una sombra persistía. Miguel sabía que no era solo un juego, tenía que proteger a Valentina, los recuerdos, todo lo que construyeron. ¿Cómo podría cumplir con esa promesa sin sacrificar la seguridad de su gente? Mientras el grupo debatía sus siguientes pasos, la figura de Mateo Salazar danzaba en su mente como un monstruo acechante. Y aunque Miguel no podía ver el peligro que se cernía sobre ellos, una cosa era clara, el tiempo corría en su contra.
Mañana nos reuniremos de nuevo, dijo Miguel, y esta vez, más preparados que nunca, al dar un paso atrás para observar a los miembros de su comunidad levantando el puño, sintió que la batalla estaba lejos de terminar. Lo que no sabía era que en el fondo, la mayor revelación aún estaba por venir, una que giraría sus vidas de cabeza más que cualquier amenaza externa. Cuando se despidieron, Clara se acercó una vez más a él. Solo asegúrate de que estemos listos para lo que se avecina, susurró con una mezcla de fe y preocupación. Miguel asintió, preparando su mente para lo que el futuro pudiera traer. Su comunidad unida era fuerte, pero el peso que llevaban era aún más pesado. Sin embargo, en el fondo, Miguel sabía que más allá de toda esta incertidumbre, un inesperado aliado podría aparecer en su horizonte. Podría ser Valentina, mostrando el camino hacia una solución. Las dudas se mezclaban y la anticipación por la verdad inminente lo mantuvo alerta. El día siguiente llegó con nubes densas que presagiaban tormenta, pero Miguel sentía que su corazón latía con fuerza, impulsado por la determinación de defender su hogar. La reunión había servido como un llamado a la acción, y todos estaban ansiosos por unirse a la causa. Sabía que necesitarían más que un simple discurso para enfrentar a un enemigo como Mateo Salazar. A medida que los residentes se dispersaban, Miguel se detuvo frente al teatro, admirado por su fachada desgastada que aún mantenía su encanto. Allí, mientras el frío del aire invernal acariciaba su rostro, recordó las risas de Valentina, las historias que se contaban en el vestíbulo, los abrazos después de las funciones. Era más que un edificio, era el corazón latente de su comunidad. Hoy se siente diferente, murmuró un conocido al pasar. Era don Javier, el anciano que había servido como tío político de muchos en la vecindad. La gente está lista para luchar, Miguel. Nunca los he visto tan decididos. Miguel sonrió levemente. La esperanza era contagiosa. Planificaron la reunión en la plaza central, un espacio que había sido testigo de tantas historias, desde celebraciones hasta lamentos. Sin embargo, cada conversación marcaba un nuevo paso hacia la lucha. Vamos a necesitar carteles, pancartas y voces fuertes, dijo Clara, dibujando en su libreta. Cada idea parecía despertar más energía entre las personas. Miguel se dio cuenta de que el temor podía transformarse en fortaleza si lo enfocaban juntos. Sin embargo, la urgencia en su pecho persistía, no podía ignorar el eco de aquel trino sutil que eran las advertencias de Clara: Mateo no viene solo. Mientras discutían cada detalle, un joven se levantó. Quizá podríamos hacer una reunión a la que invite a todos los negocios locales. Si mostráramos unidad, tal vez Mateo pensaría dos veces antes de actuar. La propuesta resonó con fervor y Miguel sintió como una ola de esperanza renovada lo envolvía. Ellos no solo se estaban organizando, estaban creando una red de resistencia, un recordatorio palpable de que un pueblo unido puede enfrentar adversidades. Pero mientras trazaban planes, Miguel no podía sacudirse la inquietante sensación de que había más de lo que parecía. ¿Sabes si Valentina estará en la reunión?, preguntó de repente Clara, rompiendo sus pensamientos. Miguel suspiró. La ausencia de su nieta lo preocupaba. Sabía que aunque ella era joven, su alma vibraba con los mismos ideales de justicia y comunidad. Era su cuarto de batalla, un lugar donde podía luchar al lado de su familia. No lo sé, pero hablaré con su madre. Ella debería estar aquí, respondió Miguel, esperando que la verdad pronto se revelara. El sol comenzó a asomarse entre las nubes, iluminando un camino incierto pero lleno de promesas. Miguel se recordó que cada paso que daban era una señal de que nada estaba perdido y que la lucha apenas empezaba. Mientras se preparaban para el encuentro, Clara recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro se tornó pálido y la tensión llenó la atmósfera. Miguel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué sucede?, preguntó con voz apremiante. Es sobre Mateo y lo que está planeando, murmuró Clara, las palabras atorándose en su garganta. La gente se acercó expectante. Miguel sintió que el mundo se detuvo de nuevo, el aire denso traía consigo la sensación de que una verdad oscura estaba a punto de ser revelada. La conmoción en los rostros de sus vecinos le indicó que no había marcha atrás. La amenaza no solo estaba en sus planes, algo más personal y aterrador acechaba en las sombras, y así, en un giro inesperado de los acontecimientos, Miguel se preparaba para enfrentar lo que podría ser la verdad más dura de todas. No solo estaban luchando por su teatro, sino por la seguridad de aquellos que más amaba. ¿Acaso el sacrificio estaba por llegar? Clara, cuéntales, instó Miguel, con el corazón latiendo con fuerza mientras todos los ojos se fijaban en ella.
Porque ahí en aquel instante en un rincón del mundo donde los sueños y temores se entrelazaban, cada voz era crucial. Clara tragó saliva, claramente luchando con el peso de lo que estaba a punto de decir. El silencio parecía vibrar a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido en anticipación de sus palabras. Finalmente, con un gesto furtivo, deslizó su dedo sobre la pantalla del teléfono y leyó el mensaje en voz baja. Mateo está haciendo arreglos para un evento en el teatro. Está planeando una fiesta para la gente de la ciudad, pero está invitando a personas que podrían causar problemas, murmuró. La confusión se dibujó en los rostros de todos los presentes, pero fue Miguel quien sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Gente armada, respondió Clara, con el rostro aún más pálido. Está buscando intimidar a todos los que se le opongan. Quiere mostrar fuerza, hacer que la gente tenga miedo de alzar la voz. Miguel sintió el eco de sus palabras como un golpe físico. El teatro, el lugar de unión, estaba a punto de convertirse en el escenario de un enfrentamiento. Su mente recorría a toda velocidad las posibilidades, mientras el terror se fusionaba con la ira en su pecho. Sabía lo que eso significaba, su comunidad, sus amigos, su familia, todos estarían en riesgo. Debemos hacer algo, dijo Miguel, alzando la voz. No podemos permitir que eso suceda. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestros corazones. Con cada palabra, sintió que la energía se encendía a su alrededor. Los rostros antes tensos comenzaban a iluminarse con determinación. Necesitamos un plan. Una forma de convertir su amenaza en nuestra fortaleza, agregó Clara con más confianza, sus ojos brillando con resolución. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, buscando estrategias. ¿Y si creamos una red de vigilancia?, sugirió una mujer. Podríamos distribuirnos entre la ciudad, asegurarnos de que todos estén alerta. La idea resonó bien, pero Miguel sabía que necesitaban hacer más. Juntos somos más fuertes, dijo él con firmeza. Nos reuniremos antes del evento. Tendremos una voz, y no será un susurro, será un grito que resuene por todo el pueblo. En ese instante Miguel se sintió como un faro de esperanza, guiando a su familia hacia la luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, no podía ignorar la ausencia de Valentina. Debo encontrar a Valentina, pensó, y aunque había tantos pendientes, su inquietud por ella crecía como una sombra. Mientras el grupo seguía discutiendo, Miguel se apartó un momento para enviarle un mensaje a su hija. ¿Dónde está Valentina? Necesitamos que venga. Es importante. Esperaba que su hija respondiera rápidamente. En ese instante de pánico y desesperación, un sonido fuerte irrumpió en la plaza, sacudiendo la calma que habían construido. Un grupo de hombres se acercaba, con rostros duros y miradas que decían más que las palabras. El corazón de Miguel latió con fuerza en su pecho, esos eran los hombres que estaban al servicio de Mateo. ¿Estás listo para rendirte, Miguel?, gritó uno de ellos, una sonrisa burlona dibujada en sus labios. No tengo miedo de ustedes, respondió Miguel, erguido, sintiendo como cada fibra de su ser se llenaba de valor. Estamos aquí para proteger lo que es nuestro, y no retrocederemos. La tensión en el aire era palpable, cargada de promesas de conflicto. Hasta el viento parecía contener la respiración, mientras las miradas se cruzaban en un tira y afloja emocional. Esto es solo el comienzo, Miguel, respondió el hombre del grupo, su risa resonando como eco lejano. La noche aún no ha terminado, y así, en ese momento, el verdadero significado de la pelea se reveló ante Miguel. No era solo una batalla por el teatro, era una lucha por la vida, una batalla que lo llevaría a descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a aquellos a quienes amaba, especialmente a su Valentina. Con la firme determinación en su corazón, Miguel comprendió que lo que estaba por venir pondría a prueba su valentía como nunca antes, y mientras la oscuridad del atardecer comenzaba a envolverla plaza, supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Iban a poder enfrentar juntos a Mateo Salazar y rescatar lo que tanto valoraban? Miguel no podía apartar la vista de los hombres que avanzaban, cada uno de ellos proyectando una sombra de amenaza. La tensión se palpaba, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Clara se acercó a él, su mirada seria pero decidida. No podemos dejar que esto nos paralice. Hay algo que podemos hacer, dijo con una firmeza que resonó en el fondo de su ser. Él asintió, absorbiendo su energía, mientras a su lado, los murmullos de la comunidad se intensificaban.
Todos estaban alertas, listos para actuar, pero ahora era el momento de tomar una decisión. ¿Y si organizamos una reunión comunitaria para este fin de semana?, propuso Clara. Podríamos hablar de lo que está pasando, prepararnos para lo peor. Buena idea, respondió Miguel, sintiendo que la chispa de esperanza empezaba a renovarse en su interior. Si todos se unen, tendrán la fuerza necesaria para resistir. Mientras planeaban, Miguel recordaba momentos de alegría en la comunidad, las fiestas en el parque, las risas que resonaban en el aire, las manos entrelazadas en tiempos difíciles. Era esa unión la que necesitaban ahora más que nunca. Los hombres de Mateo podrían ser fuertes, pero juntos también podrían serlo. Y Valentina volvió a interrumpir su mente. Se preguntó si estaba a salvo. Su corazón latía con preocupación, duda infiltrándose en su determinación. Decidió enviarle otro mensaje, esta vez con más urgencia: Valentina, por favor, contéstame. Esto es serio. El sonido de cristal rompiéndose sacudió la plaza. Miguel y Clara se volvieron hacia el ruido. Era un grupo de adolescentes cercanos que habían estado mirando, expectantes, y uno de ellos había derribado accidentalmente una botella. La risa flotante en el aire se había transformado instantáneamente en tensión. Miguel se sintió frustrado. Esto no es un juego, gritaron a la multitud. Necesitamos su ayuda. No podemos dejar que el miedo nos derrote. Los hombres se acercaron más, riéndose entre sí, disfrutando del caos que habían provocado. Uno de ellos, más alto que los demás, cruzó los brazos y dijo: parece que todos aquí tienen una razón para temer. ¿Qué van a hacer? ¿Lanzar piedras? Miguel respiró hondo. No, no lanzaremos piedras. Lucharemos con nuestra voz, replicó fuerte, sintiendo que sus palabras llevaban un peso renovador. La voz de una comunidad unida, subrayó mirando a su alrededor. La gente comenzó a murmurar, y algunos comenzaron a alzar la voz, sumándose a su llamada. Una mujer mayor, que siempre había estado en el centro de las celebraciones, se levantó y dijo: la voz de nuestra comunidad siempre ha sido más fuerte que cualquier grito de amenaza. Estamos juntos en esto. Miguel sintió la energía elevarse como un fuego que se avivaba, iluminando incluso la oscuridad a su alrededor. Hagamos una reunión este fin de semana, propuso de nuevo Miguel, mirando a sus vecinos. Compartan sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Tendremos un espacio seguro donde podamos armarnos emocionalmente. Entre murmullos de aprobación, vio como la mayoría asentía, la fe renacía en sus corazones, pero en el fondo de su mente, la sombra de Mateo seguía acechando. Sabía que no podían tomarse esto a la ligera. Un pensamiento inquietante surgió: ¿y si Mateo está planeando algo más grande esa noche? El sudor frío recorrió su espalda y la incertidumbre regresó. Es solo el principio, repitió el hombre del grupo. La amenaza de su risa estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras las sombras se alargaban y el sol se sumergía en el horizonte, Miguel quedó en la encrucijada de varias direcciones. Su comunidad necesitaba unión, pero ¿sería suficiente? Todo estaba por definirse en esa noche que se encarnaba cargada de posibilidades y peligros. Debo encontrar a Valentina, se dijo con fuerza, resuelto a enfrentar lo que fuera. Pero ¿dónde podría estar? La última pregunta resonó en su mente mientras se preparaba para enfrentar no solo a Mateo, sino también a sus propios miedos. Todo estaba a punto de explotar. Quizás Valentina tuviera algún papel que jugar en esto. Las piezas seguían moviéndose y la verdad, como un secreto oscuro, estaba cerca de ser revelada. La noche se sintió más intensa que nunca. Mientras las sombras de incertidumbre rodeaban a Miguel y su comunidad, la determinación de enfrentar al enemigo crecía en sus corazones. Sabían que el momento decisivo se acercaba. La fecha del evento que Mateo Salazar estaba organizando en el teatro se acercaba y Miguel no podía dejar de pensar en Valentina, su nieta. La imagen de ella, llena de energía y esperanza, lo impulsaba hacia adelante. No se va a salir con la suya, repetía, como un mantra que lo llenaba de fuerza. En los días que siguieron, la comunidad se unió más que nunca. Miguel y Clara coordinaron reuniones, diseñaron carteles y hablaron con cada uno de sus vecinos. Le hablaban de la historia del teatro, del significado que tenía para todos ellos. A medida que los días pasaban, el ánimo del grupo se hacía más sólido. La voz de la comunidad comenzó a resonar, pintando un cuadro de valentía en medio de la adversidad. El día del evento en el teatro llegó con un cielo nublado y una sensación de ansiedad palpable.
Las calles estaban llenas de gente que portaba pancartas y letreros con frases que clamaban su derecho a permanecer en su hogar. Miguel se colocó al frente, el corazón latiendo con fuerza, mientras miraba a su alrededor. Los rostros de sus vecinos mostraban una mezcla de miedo y determinación. Algunos llevaban a sus hijos de la mano, otros, incluso, se habían atrevido a llevar a los abuelos. Había una unidad palpable. Hoy no solo luchamos por un edificio. Luchamos por nuestra historia, por nuestros recuerdos, gritó Miguel a la multitud, su voz repleta de emoción. Cada uno de nosotros tiene una razón para estar aquí. Cada uno de nosotros es parte de este hogar, y este hogar no se venderá. Un clamor de aprobación emergió del grupo, seguido de aplausos que resonaron en el aire. A medida que se acercaban al teatro, Miguel sentía la adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que Mateo iba a estar preparado. Al llegar al teatro, una serie de coches elegantes se alineaban en el lugar, transportando a hombres y mujeres de aspecto rudo, que parecían más un grupo de cazadores que de asistentes a una fiesta. El miedo se coló entre la multitud, pero Miguel no se rindió. Miró a Clara y le dijo: no dejaremos que el miedo nos paralice. Estamos aquí y vamos a luchar. De pronto, un grupo de hombres se separó de los demás y se acercó a ellos con una actitud amenazante. El líder, igual al que había estado en la plaza, se plantó frente a Miguel. Así que has decidido reunir a la gente del barrio. Muy noble de tu parte, pero ¿de verdad creen que pueden detenerme? Sí, lo creemos, respondió Miguel con firmeza, manteniendo su mirada fija en él. Hoy no solo defendemos un edificio, defendemos nuestra dignidad. De repente un sonido de aplausos resonó entre la multitud, y entonces apareció Valentina. Miguel sintió como si el mundo se detuviera. Su nieta estaba al frente con su pequeña mano levantada, sosteniendo un cartel que decía: el teatro es nuestra casa. La mirada de Valentina estaba llena de valor y fuerza, y al verlo, Miguel sintió una oleada de orgullo. Valentina, gritó, su voz llena de emoción y alivio. Ella sonrió mientras sus amigos la rodeaban, llenos de energía, listos para enfrentar cualquier desafío. El líder de los hombres se rió, pero esta vez su risa sonó nerviosa. ¿Qué puedes hacer una niña para cambiar esto? Van a tratar de asustarme con una pancarta. Lo que podemos hacer es mostrarte que la unión es más fuerte que el miedo, respondió Valentina valiente. Vamos a luchar, así sea con nuestras historias. En la memoria de nuestros abuelos, en las risas de los niños y en nuestros corazones, hay más fuerza de la que registras. El ambiente se volvió electrizante. Miguel observó con orgullo mientras su nieta y sus amigos se unían a sus vecinos. Pronto, todas las voces se alzaron en un grito de unidad. Las quejas, las historias y las esperanzas de todos se unieron en un solo coro. Aquella voz colectiva resonó en la plaza, envolviendo a todos en una marea de determinación. No al desalojo. Nuestro hogar, nuestra comunidad. El miedo de los hombres de Mateo comenzó a desmoronarse ante la poderosa energía de una comunidad unida, dispuesta a luchar por lo que realmente les importaba. Uno de ellos retrocedió mientras que otros empezaron a mirar nerviosos a su líder. La confrontación creció cuando Miguel, impulsado por la valentía de Valentina, alzó su mano e hizo un llamado: hermanos y hermanas, este es nuestro momento. No permitamos que un solo hombre nos quite lo que hemos construido juntos. Esta noche demostramos que la comunidad demuestra su fuerza en la unión. Con ese grito, la multitud estalló en aplausos. A medida que los hombres de Mateo retrocedían, Valentina dio un paso adelante, empoderada por el apoyo de su comunidad. No nos irán a vencer. Nuestras historias, nuestros sueños, se mantienen firmes. No estamos solos. El líder de Mateo miró a la multitud antes de girarse y alejarse. No olviden que esto no ha terminado, se despidió, pero la fuerza de la oposición había opacado su amenaza. El teatro, lleno de memorias, permanecería en pie. La victoria no solo fue de Miguel y Valentina, fue de cada voz que había sonado esa noche. Habían enfrentado el miedo juntos y lo habían transformado en una fuerza poderosa que resonaría por generaciones. El futuro aún era incierto, pero juntos habían cimentado un camino hacia la esperanza. Y así, Miguel tomó la mano de Valentina mientras la comunidad celebraba su triunfo. Su corazón rebosaba de orgullo. Sabes, mi niña, hoy unificamos nuestras voces. Hoy recordamos que juntos somos invencibles. Valentina sonrió, y a su alrededor, la comunidad vibraba con renovada energía.
Miguel supo que esa era solo la primera batalla ganada. La lucha por su hogar continuaría, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. Una nueva era comenzaba, una era de confianza y unión donde el amor siempre prevalecería. Ahora, a ti que estás leyendo esto, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas, dale a like ahora para alimentar el algoritmo y haz que tu voz sea escuchada. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no olvides comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.